Dios te bendiga, iglesia. Continuamos con la serie expositiva del libro de los Salmos. Hoy estudiaremos el capítulo 2 bajo el tema Una conspiración sin sentido. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 12. Leemos la palabra del Señor y la letra dice así. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echémosle de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sé prudente, amití amonestación, jueces de la tierra, serví a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 12. Nos vamos a ir descaminados en nuestro sumario de este sublime salmo, si lo llamamos el Salmo del Mesías Príncipe, porque presenta como en una visión maravillosa el tumulto o motín de los pueblos que se levantan contra el Señor ungido, el propósito decidido de Dios de exaltar a su propio Hijo y el reinado final de este Hijo sobre todos sus enemigos. Leámoslos con los ojos de la fe, contemplando como en un espejo el triunfo final de nuestro Señor Jesucristo sobre todos sus enemigos. Tenemos en los 3 primeros versículos una descripción del odio de la naturaleza humana en contra del Cristo de Dios. No se puede hacer mejor comentario sobre ello que el cántico apostólico en Hechos capítulo 4, versículo 27 y versículo 28. Porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu designio había predestinado que sucediera. Ahora bien, notemos que las naciones aparecen alborotadas, sublevadas, y los pueblos conspirando y haciendo planes sin sentido. La palabra vanas significa vacías. Significa que aquello que ha enfurecido a las naciones paganas y las ha reunido en un gran movimiento de masa, un movimiento de protesta, nunca se cumplirá, no logrará sus objetivos. Así que se han reunido para un plan de inútil realización. Ahora bien, ¿cuál es ese plan? Estudiemos los primeros 3 versículos del Salmos capítulo 2. ¿Por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? El Salmo empieza abruptamente con una interrogación airada, y con razón. No es para menos que asombrarse a la vista de las criaturas en actitud hostil en contra de su Dios. Y esto es lo que deja atónico al salmista. Cosas vanas. En España hay 2 columnas monumentales que fueron erigidas en el pasado, en las cuales se haya inscrito. En la primera columna está inscrito a Diocleciano, Joviano, Maximiano Herculeo, César Augusto, por haber extendido el imperio romano en el este y en el oeste, y por haber extinguido el nombre de los cristianos, que trajo la ruina a la república. En la segunda columna se encuentra escrito lo siguiente: a Diocleciano Joviano, Maximiano Herculeo, César Augusto, por haber adoptado a Galerio en el este y por haber avalido por todas partes la superstición de Cristo, por haber extendido el culto a los dioses. Tenemos aquí un monumento erigido por el paganismo sobre la tumba de su enemigo,
vencido. Pero en este, el pueblo se imaginaba cosas vanas. Ni en España, ni en parte alguna puede señalarse la tumba del cristianismo. No existe porque los vivos no tienen tumba. Porque nuestro destino es la vida eterna con Cristo cuando confiamos en Él, cuando depositamos nuestra confianza en Él y vivimos para Él. La pregunta del salmista: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Como antes se los había mencionado, las naciones aparecen alborotadas, sublevadas, y los pueblos conspirando y haciendo planes sin sentido. La palabra vana significa vacía, significa que aquello que ha enfurecido a las naciones paganas y las ha reunido en un gran movimiento de masa, un movimiento de protesta, nunca se cumplirá. No logrará sus objetivos. Así que se han reunido para un plan de inútil realización. Ahora, ¿cuál es ese plan? Leamos el versículo 2 de este segundo salmo. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra el Señor y contra su ungido, diciendo. Aquí vemos a un grupo variado que incluye a los gobernantes y a los líderes religiosos. No solo vamos a las multitudes implicadas en este movimiento de protesta, sino también a la clase dirigente que se ha unido a la rebelión. Así que los que detentan el poder político y religioso se han unido en esta conspiración. Charles Spurgeon dice lo siguiente: con malicia decidida se organizaron en oposición contra Dios. No era un alboroto o furia pasajeros, sino que era un odio profundo, porque habían resuelto de modo claro resistir al príncipe de paz. Y sigue diciendo Spurgeon, con respecto a los príncipes que conspiran juntamente contra Jehová y contra su ungido, Spurgeon dice: se preparan para su campaña de guerra con astucia, no con prisa e improvisación, sino de modo sistemático y deliberado. Hacen uso de todas las artes de la guerra. Como Faraón exclama: los trataremos con astucia y prudencia. Ojalá que los hombres sirvieran a Dios con la mitad del cuidado y tesón con que sus enemigos atacan su reino astutamente. Los pecadores son sagaces y los santos son lentos y torpes. Ahora bien, ¿por qué están protestando? ¿Con quién se han puesto? La respuesta es contra el Señor y contra su ungido. La palabra ungido aquí en el hebreo corresponde al Mesías. Esta palabra lleva al Nuevo Testamento, corresponde a Cristo. O sea, que aquí vemos un gran movimiento mundial contra Dios y contra nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se juntaron en armas en contra del Señor y en contra de su ungido? Querían derramar su sangre. Se hicieron consejo, dice Mateo, y decidieron darle muerte. Tenían al demonio en su mente, que no se satisfacía sino con la muerte, y como se la ingeniaron, dice, conspiraron juntamente contra él. Cuando comenzó este movimiento, las Sagradas Escrituras nos informan al respecto. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, cuando estalló la persecución contra la iglesia, se nos dice que los apóstoles Pedro y Juan, después de haber sido amenazados, regresaron a la iglesia para informar sobre la situación. En el capítulo 4, en el versículo 24, vemos la reacción de los cristianos. Ellos, al oírlo, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres Dios. Aquí debemos hacer una pausa, porque esta es una de las cosas de las cuales la iglesia aún no está segura en la actualidad. Y nos referimos a la frase: Señor, tú eres el Dios. Muchos no están seguros de que Él sea Dios. Se lo están pensando, pero la iglesia primitiva no tenía duda ni pregunta al respecto. Luego aquellos antiguos cristianos continuaron diciendo
que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en contra del Señor y en contra de Cristo. Ahora en el versículo 27 de Hechos capítulo 4, tenemos la interpretación del Espíritu Santo y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los no judíos y el pueblo de Israel contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Aquí el Espíritu Santo nos muestra que este movimiento estaba comenzando allá cuando Pilato se unió con los dirigentes religiosos y Herodes para dar muerte a Jesús. Esto fue un movimiento contra Dios y contra Cristo que fue aumentado progresivamente a través de los siglos y que culminará en una revolución mundial contra Dios y contra su ungido, contra su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero es hacia este Jesús que describe e identifica la Biblia, hacia quien existe una creciente oposición que seguirá aumentando hasta una culminación futura. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa oposición? ¿Cómo se expresa? Pues exactamente como el Señor dijo que ocurriría. Regresemos al Salmo capítulo 2 y escuchemos el clamor de esa oposición leyendo el versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echémosle de nosotros sus cuerdas. Rompamos sus ligaduras. Seamos libres para cometer toda clase de abominaciones. Seamos nuestros propios dioses y sin restricción. Echemos de nosotros su yugo. Hay monarcas que han hablado de esta manera y todavía hay algunos que son este tipo de rebeldes sentados en trono. Por loca que sea la resolución de rebelarse contra Dios, el hombre desde la creación ha perseverado en ella y continúa en ella hasta este día. El glorioso reinado de Jesús en los últimos días no quedará consumado hasta que una lucha terrible haya convulsionado las naciones. Para la cerviz sin la gracia, el yugo de Cristo es intolerable, pero para el pecador salvado es fácil y ligero. ¿Podemos juzgarnos a nosotros mismos en esto? ¿Amamos este yugo o procuramos echarlo lejos de nosotros? ¿Cuáles son las ataduras que Dios ha colocado sobre la familia humana? El matrimonio es una de ellas. Dios ha establecido para el bienestar de la humanidad. Más allá de que implique a personas cristianas o no. Pero en la actualidad, las personas no solo quieren librarse de esa ligadura, sino que lo están haciendo. Así que Dios es responsable de la existencia de esta institución. ¿Y quién proveyó esa hermosa relación de amor a este mundo? Pero en la actualidad, los hombres quieren evadir el carácter permanente de dicha relación y sobre todo de las responsabilidades que ella implica. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dice, y esto nos recuerda a los 10 mandamientos. No nos salvamos por cumplirnos, porque de toda forma no podríamos hacerlo por nuestras propias fuerzas, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero ahí están, para proteger la vida humana a nivel individual y la convivencia en sociedad. Pero entre los seres humanos prevalece la filosofía de liberarse de esta atadura para poder ser supuestamente libres y que cada uno actúe como desee. Dios ha dicho que de esa manera no funciona la vida personal, ni familiar, ni social, porque tenemos una naturaleza física controlada por la maldad y las pasiones, y esa naturaleza necesita estar controlada, pero la humanidad tiende a desatarse de
de toda restricción y control. Y así resulta inquietante ver la situación en que se encuentra nuestro mundo. En el ambiente político vemos confusión y corrupción. En la esfera espiritual vemos transigencia e indiferencia. Y en el ámbito social, un consumismo insaciable que conduce a un endeudamiento creciente, una lucha intensa por sobrevivir y una tendencia a la comodidad. La sociedad de la abundancia quiere tener las cosas disfrutando cada vez más de las facilidades e invirtiendo en menos esfuerzo posible. Y si fuera posible, sin ningún esfuerzo, realmente es como para preocuparse. Pero prosigamos observando los escenarios del Salmo 2 y veamos en el versículo 4 lo siguiente. Y surge la pregunta: ¿cómo se siente Dios, el Padre, ante esta situación? El que mora en los cielos, versículo 4 del Salmo 2, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, según nuestra capacidad. El profeta describe a Dios presentándole lo mismo que nosotros haríamos en este caso, en una actitud de desprecio, burlándonos de los vanos intentos. Se ríe pero con desprecio, desprecia pero con venganza. Él permite que su templo sea saqueado, que sean profanados los santos vasos de ellos. Pero ¿no hizo temblar la sonrisa de Dios? ¿No hizo temblar la sonrisa de Dios a Belsasar cuando vio el mensaje en la pared? Oh, qué terrible ha de ser su ceño cuando su sonrisa es tan severa. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Martín Lutero dijo lo siguiente: esta tautología o repetición de la misma cosa es un signo de que la cosa ha quedado establecida según la autoridad del patriarca José, cuando habiendo interpretado los sueños de Faraón dijo: y he de suceder el sueño a Faraón 2 veces. Significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Y por tanto, aquí también se reirá y se burlará de ellos. Y es una repetición para mostrar que no hay duda posible de que estas cosas van a suceder. Esa risa de Dios no es una risa de humor. La situación no tiene nada divertida. Entonces, ¿qué clase de risa es? Bien, miremoslo desde el punto de vista de Dios y vemos al hombre en su pequeñez como una miniatura presentándose delante de él, agitando su puño y desafiándole. Imaginémonos a Dios contemplando esta escena ridícula. ¿Cómo no reír ante esta patética demostración? Esa escena no durará mucho tiempo. ¿Cuántos tiranos han desafiado a Dios? Como quien desempeña un brevísimo papel en el escenario de la vida. Y en un momento su actuación llegó a su fin y la historia los ha arrinconado en el olvido. Leamos el versículo 5. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Charles Spurgeon dice que después de haberse reído, les habla, no les hiere, pero con el aliento de sus labios basta. Y John Track dice: y les turbará con su ira, sea por medio del horror en su conciencia o por medio de plagas corporales. De una forma u otra, Él les hará comprender bien lo que Él piensa de ellos, como siempre ha hecho a los que han perseguido a su pueblo. Amén. ¿Es fácil para Dios destruir a sus enemigos? De los 30 emperadores romanos, gobernadores de provincia
y otras personas con cargos elevados que se distinguieron por su celo y malicia en perseguir a los cristianos primitivos. Uno de ellos se volvió loco después de cometer una crueldad terrible. A otro le dio muerte su propio hijo. Uno se volvió ciego. Otro se le salieron los ojos de la cabeza. Otro murió ahogado. Otro estrangulado. Uno murió en la cautividad abyecta. Otro cayó muerto. Otro murió de una enfermedad asquerosa. De modo que sus médicos tuvieron que darle muerte porque no era posible resistir el hedor que llenaba la habitación. 2 se suicidaron. El tercero lo intentó, pero tuvo que pedir ayuda para poder hacerlo. 5 fueron asesinados por sus siervos, u otros 5 murieron en circunstancias de extremo sufrimiento. Varios de ellos de complicaciones de enfermedades. 8 murieron en batalla y después de haber caído prisioneros entre ellos. Se hallaba Juliano, el apóstata. En los días de su prosperidad, se dice que amenazó con su espada al cielo, desafiando al Hijo de Dios, a quien llamaba comúnmente el Galileo. Pero cuando fue herido en una batalla y vio que todo había terminado para él, echó un grumo de su propia sangre al aire y exclamó: «Has vencido, Galileo». En el versículo 5, aquí el salmista se refiere al juicio que vendrá sobre la tierra. ¿Qué efecto tendrá la oposición del hombre sobre el programa de Dios? Dios se está moviendo hacia el cumplimiento de su propósito. Lo que el hombre en su insignificancia haga, no lo permitirá Dios. De diferir el proceso, Él tiene un propósito doble en el mundo. Tiene un propósito celestial y un propósito terrenal. Ahora mismo está llevando a cabo su propósito celestial. El escritor a los hebreos lo expresó así en el capítulo 2, versículo 10. Llevar muchos hijos a la gloria. Dios está llamando de este mundo a un pueblo que invoque su nombre. Este es su propósito actual. Sin embargo, tiene el segundo propósito que está definido en el versículo 6 que dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. A pesar de vuestra malicia, a pesar de vuestras algaradas, a pesar de la sabiduría de vuestros consejos, a pesar de la astucia de vuestros legisladores, Él ha hecho lo que sus enemigos intentaban impedir, en tanto que ellos estaban proponiendo algo. Él ya había decidido la cuestión. La voluntad de Jehová se hace y el hombre se resuelve y agita en vano. Cristo es un rey por encima de todos los reyes, que son todos los hombres poderosos, los grandes y honrados de la tierra, al lado de Cristo. ¿Qué son? No son nada. No son más que una burbuja de agua. Porque si todas las naciones, comparándolas con Dios, son como una gota de agua en un cubo o en un polvo, o el polvo en una balanza, ¿de qué habla Isaías 40:15? ¿Qué poco han de ser los reyes de la tierra? Dios se está moviendo y avanzando directa y constantemente, sin vacilar e inflexiblemente hacia el establecimiento del trono en que Jesucristo se sentará en esta tierra. Él no está demorando su venida.
y vendrá según el calendario que Él ha previsto y no según las previsiones humanas, porque desconocemos el tiempo de su venida. Y el Señor Jesucristo es quien ejecuta todos los decretos de Dios. Y entonces el Hijo habla diciendo lo que leemos en el versículo 7. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Yo publicaré el decreto. Contemplando el rostro airado de los reyes rebeldes, el ungido. Parece decir, si esto no basta para reduciros al silencio, yo publicaré el decreto. Ahora bien, este decreto está en conflicto directo con los planes del hombre, porque su intento es el establecimiento del mismo dominio contra el cual las naciones están haciendo planes. Tú eres mi hijo. Esta es la noble prueba de la gloriosa divinidad de nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Yo te he engendrado hoy. Si esto se refiere a la divinidad de nuestro Señor, no intentemos sondearla, porque es una gran verdad que ha de ser recibida con reverencia, pero no ha de ser investigada con irreverencia. Al intentar definir la Trinidad o desvelar la esencia de la divinidad, muchos hombres se han perdido. Aquí grandes navíos han naufragado. ¿Qué hemos de conseguir en este mar con nuestros frágiles esquifes? La discusión referente a la filiación eterna de nuestro Señor no hace más que manifestar curiosidad presuntuosa, no de fe reverente. Es un intento de explicar aquello que es mucho mejor adorar. Podríamos dar exposiciones opuestas de este versículo, pero no vamos a hacerlo. La controversia es una de las tareas menos provechosas en que se han ocupado las plumas de los teólogos. Este versículo no se refiere al nacimiento del Señor Jesucristo. Y podemos ver fácilmente cómo lo interpreta el Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento. Fue citado por el apóstol Pablo cuando predicó en Antioquía de Pisidia. Esto fue uno de sus sermones más importantes. Estaba hablando de la resurrección de Cristo y dijo en Hechos capítulo 13, versículo 33, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La referencia en el Salmo 2 no se refería al nacimiento de Jesús. Él nunca fue engendrado en el sentido de tener un principio. Esta fue más bien una referencia a su resurrección. Cristo fue engendrado al salir de la tumba, porque Él es el Hijo eterno de Dios y Dios es el Padre eterno. Uno no puede tener un Padre eterno sin tener un Hijo eterno. Y ellos estuvieron en esa relación por toda la eternidad. En su posición en la Trinidad no tiene nada que ver con alguien naciendo, sino con alguien siendo engendrado de entre los muertos, o sea, con la resurrección. Y volviendo ahora al Salmo 2, leamos el versículo 8, que el Padre continúa hablando. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El cetro de este universo será sostenido por un hombre con manos que tienen la señal de los clavos. Él es el que aún ha de reinar. Esto no se refiere al programa misionero como tomará en posesión de las naciones del mundo. Predicando el evangelio, ¿no escucharemos lo que dice aquí en el versículo 9? Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Los que no se doblan han de ser quebrantados. La vasija del alfarero no puede ser restaurada una vez que ha sido desmenuzada. Y la ruina de los pecadores será sin esperanza si Jesús los hiere y desmenuza. Este pasaje no se refiere a la primera venida de Cristo a la tierra, sino a su segunda venida, cuando regrese para juzgar a la tierra, para aplastar la rebelión. Quizás a muchos no les agrade esta
perspectiva, pero usted puede leerla en Apocalipsis capítulo 19. Ahora, leamos los versículos 10 y 11 del Salmo capítulo 2. Ahora pues, reyes, sé prudente, admitid amonestación, jueces de la tierra, serví al Señor con temor, alegraos con temblor. ¿O qué sabiduría infinita es la obediencia a Jesús? Y qué espantosa es la locura de aquellos que siguen siendo sus enemigos. Serví a Dios con temor. Temor sin gozo es tormento, y gozo sin santo temor sería presunción. Dios en la historia del mundo siempre y sin excepción ha dirigido sus mensajes a los gobernantes de este mundo. Al comienzo con el faraón en Egipto. Cuando José era su primer ministro, Daniel fue el primer ministro de Nabucodonosor en Babilonia. Y más tarde lo fue de Ciro, rey de Persia. Dios presentó sus mensajes a través de ellos, a estos gobernantes. En el versículo 12 podemos leer lo siguiente. Honra al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Besá al Hijo, para que no se enoje. Judas traicionó a su maestro con un beso, y con todo Dios lo manda y expresa amor en esto. Aquello de que es de posible abusar, no por eso tiene que ser abandonado. El que se pueda tergiversar una cosa no significa que tenga que ser abandonada, sino que las cosas buenas que han sido desviadas para usos impropios por algunos pueden ser vueltas a su bondad primitiva. Por tanto, consideremos y engrandezcamos la bondad de Dios que nos ha traído a este punto en que podemos besar al Hijo y que al expresar este amor se halla en nuestras manos. Dios, que es amor, puede estar airado. Y entonces este Dios que está airado aquí es el Hijo de Dios, el cual ha hecho tanto por nosotros y por tanto está airado justamente. Él es nuestro juez. Por tanto, con razón hemos de temer su ira. Y finalmente podemos ver fácilmente que se aparta su ira. Basta con un beso. Si eres despreciado por amar a Cristo en su evangelio, recuerda cuando David fue mirado con desprecio porque danzaba tras el arca. Cuanto más afligido te veas por los demás por causa de Cristo, mayor será la paz que tendrás en Cristo. Para hacer las paces con el Padre hay que besar al Hijo, honrar al Hijo. Cantares 1:2 dice, oh, si Él me besare con los besos de su boca. Era la oración de la iglesia. Besémosle, que esta sea nuestra esperanza. En realidad hay que ser besado por el Hijo primero antes que nosotros besemos a Él en nuestra piedad. Señor, concédenos en estos besos mutuos y en estos abrazos ahora que podamos entrar a la fiesta de las bodas plenamente adelante, cuando el coro de los cielos, incluso las voces de los ángeles cantarán el cántico de boda, el epitalamio, en las bodas de la esposa del Cordero. Y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Es algo terrible perecer en medio del pecado, en los caminos de la rebelión, y con todo que fácilmente puede destruirnos su ira súbitamente. No es necesario que su ira se caliente 7 veces más de lo ordinario. Basta con que se encienda un poco para que seamos consumidos. Oh pecador, vigila y teme los terrores del Señor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. John Newton dice, la ira de Dios ha de ser indescriptible si se enciende plenamente,
ya que la perdición puede sobrevenir con solo que se encienda un poco. Y finalizo con lo siguiente. En el primer salmo vimos al malvado arrebatado como si fuera tamo. En el segundo vemos que es quebrantado y desmenuzado como una vasija de alfarero. En el primer salmo contemplamos al justo plantado como un árbol junto a corrientes de agua. Y aquí contemplamos a Cristo, la cabeza ungida de los justos, hecho mejor que un árbol plantado junto a corrientes de agua, porque es hecho rey de todas las islas y de todos los paganos. Y todos los paganos se inclinan ante él y besan el polvo, en tanto que él mismo da su bendición a todos los que han puesto su confianza en él. Que el Señor te bendiga, amado hermano.